Hola de nuevo chicos, bienvenidos al canal. Soy Ricardo, profesor de Física y Química y en la clase de hoy vamos a estudiar las uniones intermoleculares, las uniones entre moléculas. En anteriores vídeos ya hemos visto, por aquí os lo dejo enlazado, las uniones entre átomos. Daban lugar a enlaces iónico, covalente o metálico, como ya sabéis. Ahora yo no voy a tratar eso, ahora lo que voy a tratar es la unión entre las moléculas ya formadas. Y en concreto, como veis aquí, voy a unir moléculas formadas ellas mismas por enlace covalente. Sabéis que el enlace covalente ya lo hemos visto, pero existían dos tipos de enlace covalente. El covalente molecular, el que forma moléculas, y el covalente que forma redes cristalinas, como por ejemplo el diamante, ¿no? Yo me voy a referir al molecular que forma moléculas, covalente molecular. Y esas moléculas, a su vez, se van a unir mediante estas fuerzas o uniones intermoleculares. Eso es muy importante que lo sepáis. Pero estas fuerzas van a ser débiles. Las fuerzas intermoleculares van a ser débiles comparadas con quién? Comparadas con los enlaces moleculares que hay dentro. Es decir, los propios átomos están más unidos, más fuertemente unidos entre sí que la molécula entre otra molécula. Eso es importante que lo sepáis y es lo que lo quería poner aquí. Estas uniones son más débiles que la del enlace covalente dentro de la molécula. Y como veis la pizarra me voy a apartar, existen dos grandes tipos de enlaces o uniones intermoleculares. Las llamadas enlaces o fuerzas de Van der Waals y las que tenéis aquí, muy conocidas también, que son los enlaces o puentes de hidrógeno. Voy a tratar los dos y ahora vais a ver las semejanzas y diferencias que existen, porque es muy interesante. Decir que también es importante estos enlaces porque le va a dar unas características a la materia que van a hacer que esa materia sea apta para, por ejemplo, la vida humana. Me refiero a los puentes de hidrógeno y sin ella, sin estos puentes de hidrógeno, la vida quizás no hubiera surgido. Vamos a empezar por el primer tipo, que son los enlaces o fuerzas de Van der Waals. Como dice aquí, son débiles. ¿Pero débiles qué? Porque débiles comparado con quién, ¿no? Pues son débiles comparados con los puentes de hidrógeno, que son un poquito más fuertes, como veis aquí. Las fuerzas de Van der Waals no van a ser tan fuertes como los puentes de hidrógeno. Luego, tiene una característica importante y es que van a ser más fuertes cuanto más grande sea la molécula. Si la molécula que se va a unir, lo voy a dibujar, es más grande, va a tener una mayor fuerza, esa fuerza de Van der Waals. Y por último, va a estar surgida o aparece por atracciones electrostáticas. ¿Qué significa eso? Pues que las uniones que se van a dar entre moléculas van a deberse a cargas positivas y negativas que al encontrarse se van a tender a juntar. ¿Cuál es el ejemplo característico que suele poner? Pues hay uno muy característico que es el cloruro de hidrógeno. Sabéis que el cloruro de hidrógeno es HCl. Esta es una molécula covalente, como digo aquí, covalente molecular. Esta es una molécula y como molecular que es covalente va a compartir un par de electrones. Pero este par de electrones que yo pinto como dos puntitos en medio no está ahí exactamente, sino que está más cerca del elemento más electronegativo. Y el elemento más electronegativo aquí es el cloro. Es decir, que este par de electrones de enlace estaría más cerca del cloro. Esto no significa que deje de ser covalente. Sigue siendo covalente, pero ahora el cloro, al tener los electrones más cerca, se va a quedar con lo que se llama, esta letra, que se llama, en física se lee como cierta carga negativa. No es que tenga una carga negativa siempre el cloro, pero como los electrones lo tienen más cerca, va a tener una cierta carga negativa. Y lo voy a poner de otro color. El hidrógeno aquí tendría una cierta carga positiva. Esto hace que se forme, esto se llama un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico porque aparecen dos polos, uno positivo y uno negativo. Pero esto no solo sucede con una molécula, sino si tenemos otra molécula, por ejemplo, digamos aquí, ahora tenemos aquí otro HCl. El par de electrones otra vez cerca del cloro. Este va a tener de nuevo una cierta carga positiva, me refiero al hidrógeno. Y está cerca de una negativa. ¿Qué va a pasar? Pues entre el cloro y el hidrógeno se va a formar lo que se llama una fuerza de Van der Waals. Y así sucesivamente, es decir, este cloro con este hidrógeno y así sucesivamente. Cuando me refiero a mayor tamaño, me refiero a que si esta molécula en sí fuera más grande, esta fuerza de Van der Waals también lo sería más grande porque la densidad de carga o la cierta carga positiva y negativa también aumentaría proporcionalmente, ¿vale? Esa es la razón. ¿Entendido? Entonces la fuerza de Van der Waals es débil.
decir que el cloruro de hidrógeno, aunque vosotros lo conocéis como también ácido clorhídrico cuando está en disolución, este es un gas. Vamos a ver ahora la diferencia o semejanzas que hay con los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son muy importantes, ¿vale? Ya lo habéis estudiado a lo mejor en biología. Dice que son más fuertes. ¿Más fuertes que quién? Que la fuerza de Van der Waals. Ahora veremos por qué. Como más fuertes son, van a tener puntos de fusión y vaporización más altos. Claro, al estar las moléculas más juntas, ahora para intentar romperlas, arrancarlas y que, por ejemplo, se vaporicen, va a ser más difícil porque están más juntas. Es como si nosotros le diéramos la mano a nuestro compañero y fuera más difícil que nos separáramos, ¿vale? Claro, el ejemplo más característico de esto, si aquí era el cloruro de hidrógeno, aquí es el agua. Y el agua, fijaros, ¿qué diferencia hay entre el agua y el cloruro de hidrógeno? Este he dicho que es un gas. Pues el agua sabéis que es líquida, precisamente porque sus uniones son puentes de hidrógeno. Vamos a estudiarla, vamos a estudiar el agua. Sabéis que el agua es H2O, es decir, hay un O, que es un oxígeno, y dos H. Aquí pasa exactamente lo mismo, lo he puesto por aquí. Siempre tiene que haber algún H y un elemento que sea más electronegativo. En este caso, el más electronegativo de los dos es el oxígeno. Entonces a este le vamos a poner la cierta carga negativa. ¿Recordad por qué era eso? Porque el par de electrones este estaba más cerca de él que del hidrógeno. Y aquí también. Por lo tanto, los hidrógenos, como antes, van a quedar con una densidad o cierta carga positiva. Aquí y aquí. Pero como antes os dije, no hay una sola molécula de agua. En un vaso tenemos muchas moléculas de agua. Entonces vamos a pintar otra. Imaginaros que tenemos aquí otro O, otra H y otra H. Y este, de nuevo, tiene una densidad de carga negativa. Pues fijaros, hemos enfrentado un hidrógeno con un oxígeno, con cargas diferentes. Esto de nuevo, esto que tiene una carga negativa positiva, se llama dipolo. Igual que antes, dipolo eléctrico. Lo voy a poner por aquí. Dipolo eléctrico. Y como la carga positiva se siente atraída por la negativa, se va a formar como un enlace que voy a poner de nuevo con una línea discontinua. Esto que veis aquí, esto es el puente de hidrógeno. Y habría muchos puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son muy importantes para el agua porque esa característica que tiene el agua de flotar el hielo cuando está sólido sobre el líquido, eso es anormal. Eso solo pasa en el agua y eso es debido a los puentes de hidrógeno. También esto hace que el agua tenga a temperatura ambiente el estado líquido, que es muy importante para nosotros porque nuestra sangre está formada por agua y si no tuviéramos agua y fuera un gas, no podríamos transportar las sustancias nutritivas de un sitio a otro, etc. Habéis visto la importancia que tiene. Y para finalizar me podéis decir, Ricardo, yo veo muy parecido esto, ha hablado de dipolo aquí y dipolo aquí. Para mí es idéntico, ¿por qué uno tiene más fuerza que otro? No me queda claro. La fuerza depende de ese dipolo como es. Antes he dicho que forman dipolos, pero este dipolo, en la fuerza de Van der Waals, es un dipolo que es temporal. Dura un tiempo, esta densidad de carga positiva y negativa, y luego desaparece. Eso hace que tenga menos fuerza que los puentes de hidrógeno, cuyo dipolo eléctrico que se forma es permanente. Es un dipolo eléctrico que siempre está ahí. Eso hace que los puentes de hidrógeno sean más fuertes que las fuerzas de Van der Waals. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo. Habéis visto que ha sido muy corto y creo que entretenido. Si tenéis dudas, hacedmela llegar a través de los comentarios y suscribíos, que es muy importante para mí. Nos vemos en el siguiente. Chao. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, os aconsejo este otro. Chao.